Muy buenas noches, queridos hermanos. La paz del Señor esté con ustedes. Y como cada miércoles estamos estudiando la palabra del Señor. Y bueno, queremos saludar una vez más al pastor Ismael Cajal. Saludos hasta Buenos Aires, Argentina, pastor. Gracias, pastor. Bueno, muy buenas noches. Saludos a otros hermanos también de repente que se han enganchado al estudio bíblico. ¿Pueden decir nombre y país? ¿O no se animan? Hay muchos de Argentina. Johan de Argentina, pero soy colombiano. Argentina. Qué interesante. Bueno, vamos a empezar este estudio orando. Padre Santo, Padre bendito, gracias por este tiempo, gracias porque tenemos este tiempo para aprender más de tu palabra. Gracias, Señor, porque eh, nos has traído al pastor Ismael Cajal para que nos dé luz, Padre, para aprender las sagradas escrituras, Señor. Perdona nuestros pecados, siempre cuídanos, Señor, en todo momento, y que todo esto sea para darte la gloria y la honra a ti. Amén, amén, amén. Bueno, Pastor Ismael, lo escuchamos. Puede ser 15 minutos igual, como siempre. Como siempre. Como siempre, como siempre. Sí, Amén. sí, sí. Bueno, hermana Ana, de repente puede habilitar también lo pertinente para la exposición del pastor Ismael Cajal. Bueno, pastor, lo escuchamos. Perfecto. Gracias. Muy bien, nos tocaría otro estudio y esto parece tedioso, pero la única manera que tenemos de hacer una buena exégesis es tener buena base sobre los términos que se utilizan en los temas del arrebatamiento, en los temas de la escatología. Y lamentablemente uno de estos términos es la palabra trompeta. Entonces, vamos a tratar de estudiar esto partiendo de la manera en que ellos nos presentan su posición. Ellos van a decir que en el Nuevo Testamento hay una trompeta en Mateo 24, otra en Mateo 25, otra en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, otra en 1 Corintios 15, otras en Apocalipsis. Y la conclusión de muchos de ellos es, bueno, debe ser la misma trompeta. Vamos a tratar de mostrar cómo corresponde el uso que el Espíritu Santo le da a las palabras, no la que nosotros queremos darle. Ya estudiamos harpazo, arrebatamiento, y sabemos que es algo exclusivo para los creyentes de la iglesia. En segundo lugar, estudiamos el término día, gemera, y estudiamos las diferencias que hay entre un día de 24 horas, un día determinado para una fiesta, como un periodo de tiempo. Justamente en base a eso, que es un periodo de tiempo, estudiamos el día de Cristo, exclusivo para los creyentes de la iglesia, de esta dispensación. Y estudiamos, porque en el Antiguo Testamento figura esta frase, Día del Señor, que también aparece en el Nuevo Testamento, pero que tiene que ver con el día de Yahvé, con el día de Jehová, con el día de la ira de Dios sobre todos los habitantes de la tierra en un periodo de 7 años. Estudiamos cleptes, los 3 términos que se utilizan para ladrón y qué relación tiene tanto con Israel como con la iglesia. Luego vimos la palabra venida, o muchas veces segunda venida, entre comillas, y vimos que hay 3 palabras más importantes como son parusía, epifanía y apocalipsis. Y vimos que son intercambiables, que denotan aspectos de la persona que va a aparecer allí, que es el Señor Jesucristo, pero tanto para los judíos como para la iglesia en el arrebatamiento, como la aparición del anticristo, que también es una parusía. Y estudiamos la palabra misterio, es decir,
algo que Dios tiene oculto, que no lo conoce la gente hasta ese momento y que es Dios quien lo muestra, lo explica o lo revela. Y esto nos llevó a darnos cuenta que la iglesia es un misterio, que la doctrina que se empezó a predicar a través de Pablo era un misterio, algo que Dios había ocultado desde los siglos y ahora era revelado. Y otro misterio muy importante tenía que ver con los judíos, que iban a estar endurecidos por las parábolas que el Señor utilizó para predicar, a tal punto que estuvieran endurecidos y no pudieran convertirse. Y esos misterios, como el arrebatamiento es otro misterio, no habían sido revelados en el Antiguo Testamento. Más allá de que cuando uno abre la Biblia encuentra un personaje como Enoc que es traspuesto, o un personaje como Elías que es llevado por un torbellino detrás de unos carros de fuego, sabemos que el arrebatamiento de la iglesia era un misterio, algo que Dios no reveló en el Antiguo y que recién lo revela en el Nuevo. Y este misterio, que es Pablo el encargado de darlo a conocer, de escribirnos las cartas para la iglesia, este misterio ahora es conocido por nosotros. Por supuesto que nos tendríamos que abocar a esta palabra griega, salping, trompeta, pero para poder entender este término vamos a tener que estudiar desde el Antiguo. Así que nos van a quedar pocos temas: librar de la ira venidera, qué es la ira, qué es el que lo detiene, y esta frase vengo pronto, vengo en breve. La próxima va a ser vengo pronto, porque me parece más rápida y más útil que las otras tres. Entonces, ¿qué es lo que dicen estas personas, ¿no?, cuando nos explican su posición escatológica? Que el reino de Dios y reino de los cielos es lo mismo. Y en segundo lugar, que cuando estudian el hecho de que hay una trompeta involucrada en la escatología, entonces ellos te indican que el evento es el mismo y es simultáneo. Por eso dicen que la segunda venida es tanto un arrebatamiento como una aparición visible. Y estamos estudiando y nos damos cuenta que no es verdad. Quedaría feo que uno diga, bueno, esto es porque no son estudiosos de la Escritura, porque alguien podría decir, ¿y qué? ¿Y ustedes sí son estudiosos de la Escritura? Bueno, lo que estamos haciendo es abrir lo que dice la Escritura para que cada persona haga su juicio de valor entendiendo cómo es la hermenéutica, cómo debe interpretarse la Escritura. Y no estamos repitiendo lo que otro dijo sin haber investigado. Ustedes tienen la oportunidad de seguir este desarrollo del estudio bíblico y a la vez preguntar. Es la única manera que van a poder tener una ayuda para aquellos que no tienen acceso a muchos materiales de griego, de hebreo, de arameo, diccionarios y etc. Así que bueno, entonces estos son los argumentos que vamos a examinar a través de esta exposición. Yo tengo que arrancar explicando 1 Corintios 15. Básicamente por dos razones. La primera, los creyentes no suelen abrir mucho sus Biblias. Son pocos los pastores que tienen oportunidad de ser guiados al estudio para comprender un término. Lo que sucede normalmente a la mayoría de los que nos toca liderar en la iglesia, pastorear, predicar, es que solemos leer el pasaje y nos quedamos en el versículo que es medio difícil. Y buscamos comentarios, pero no nos percatamos que pueden tener un trasfondo amilenialista o un trasfondo dispensacionalista. Si los libros que tenés en tu poder son amilenialistas, son de la teología del pacto, tu comprensión está enfocada en eso. Si es dispensacionalista, te va a dar las dos posibilidades: lo que dice la teología del pacto y la forma correcta de indagar en la Escritura
por medio de una hermenéutica completa. Pactos y dispensaciones. Así que vamos a mirar 1 Corintios 15. Este es el segundo tema. Así que si yo tuviera que dividir los 58 versículos del capítulo 15, lo dividiría de la siguiente manera. Los primeros 34 versículos, Pablo demuestra que el creyente tiene pruebas de su propia resurrección. Ellos habían empezado a pensar que no había resurrección. Entonces Pablo empieza mostrando que Cristo resucitó, que el Evangelio tiene la base de la resurrección de Cristo, y que si vos, le dice a los creyentes de Corinto, creíste en el Evangelio que te prediqué y sos salvo por esa creencia, yo te hablé de la resurrección de Cristo, que fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Si vos decís que no hay resurrección, entonces, ¿qué es lo que creíste? Creíste en vano, creíste una mentira. Y nosotros somos falsos apóstoles, falsos testigos, porque ¿qué estamos diciendo? Que Cristo resucitó. Pero si no hay resurrección, el segundo bloque del capítulo 15 es del 35 al 49. Porque ahí Pablo les tiene que explicar cuál es el proceso de la resurrección. Y algunos decían, ¿y cómo va a resucitar el cuerpo? Y él le dice, necio. O sea, no seas ignorante. El cuerpo que tenemos, al ser depositado en la tierra, no resucita lo mismo, sino que de ese cuerpo que se coloca en la tierra sale una nueva planta, entre comillas, exactamente como un grano. Como el Señor había dicho, que si el grano de trigo no cae y muere, no hay una nueva planta. Así que el proceso de resurrección es idéntico y tiene pasos. Y luego del 50 al 58, le va a explicar en el tercer bloque cuál es el programa divino total de la resurrección. Y va a dividir lo que es la primera resurrección. Cristo a las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Fíjense ustedes que la Escritura nos deja en diferentes lugares partes para armar una especie de rompecabezas. ¿Por qué? Es un plan del Espíritu Santo, no es un plan que hacemos los hombres. Y necesitamos entender siempre estos procesos. Vamos a explicar un poquitito cada una de estas divisiones. Específicamente el tercer bloque, del 50 al 58. Y lo que Pablo les explica es que en el arrebatamiento necesitamos primero transformación. Es decir, si hay creyentes vivos, necesitan ser transformados, porque lo mortal que tenemos ahora no puede heredar lo espiritual y celestial y eterno. Hay que transformar este cuerpo. Lo segundo es que los que han muerto en Cristo necesitan resurrección. Entonces estos dos eventos nos presenta 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Primero los que han dormido en Cristo, luego nosotros los que vivimos seremos transformados. Esto es lo que señala la Escritura en estos dos pasajes, básicamente. Y tercero, la conclusión de esto, o B. La seguridad de la resurrección es el motivador del servicio. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Este es el bosquejo que ustedes deben tener escrito en sus Biblias, porque así está escrito por Pablo. Vamos a mirar un poquito más. ¿Qué pasa en el arrebatamiento? Bueno, si ya sabemos que la transformación es la necesidad, ¿qué dice el texto? Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción de nuestros cuerpos hoy hereda la incorrupción. 51. Pero he aquí os digo un misterio. Ya estudiamos la vez anterior la palabra misterio. Esto es algo que Dios tenía oculto, pero ahora, que es el tiempo en que Pablo escribe, es revelado por Dios. Y entonces dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y lo explica, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, aunque en griego es en un abrir de ojos cerrados la idea, ¿no? A la final trompeta.
aquí aparece esta palabra trompeta y explica, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es decir, que la transformación y la resurrección está dentro de este programa de Dios. Y dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Qué más? Esta necesidad de transformación. Fíjense, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Estoy remarcando por qué en el arrebatamiento no solo hay resurrección, sino también transformación. Y por supuesto, ellos, la teología del pacto, los amilenialistas, consideran que reino de Dios, reino de los cielos e iglesias es exactamente lo mismo. Pero nosotros tenemos que mostrar que no. Y vamos a definir bien. Cuando hablamos de reino de Dios, es el gobierno eterno que tiene Dios sobre todo lo que existe, sea visible, sea invisible. Todo lo que existe en el universo está debajo del control y gobierno de Dios. Y aún el mal que uno puede ver en el mundo está bajo el control de Dios, exclusivo. Y la escritura de tapa a tapa nos enseña la soberanía de Dios y también el permiso para el mal, para la existencia del pecado. Entonces, si nosotros hiciéramos un óvalo de esta forma, le diríamos que todo lo que existe, visible o invisible, está debajo del gobierno de Dios. Eso lo vamos a llamar el reino de Dios. Ahora, dentro del reino de Dios, desde el Antiguo Testamento se nos habla de un rey. Ya en Jacob, Génesis 49, se dice que de Judá iba a venir un legislador. Siguiendo en el ministerio de Dios con Israel, en el Antiguo Testamento encontramos, ya establecidos en la tierra, que Dios elige a la tribu de Judá, y específicamente de la línea de David, un rey. Y 2 Samuel 7 nos explica cómo va a ser eso. Y como es un pacto incondicional, David decide adorar a Dios y le dice, ¿cómo es posible que vos me des esto? Y bueno, ahí le va a mostrar Dios un plano para hacer el templo que Salomón edificó, y le va a mostrar que en el futuro iba a venir un rey de esa línea. Y cuando el ángel le avisa a María, en Lucas le dice, el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo, pero dice, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Así que este reino de los cielos es el gobierno que Dios va a hacer a través de Cristo, cumpliendo el pacto hecho a Abraham y también a David. Entonces, ese reino que Cristo ofreció, por eso dijo, el reino de los cielos se ha acercado, o sea, los cielos reinando en la tierra está aquí, entre ustedes, pero como lo rechazaron, ese reino es pospuesto. Eso era un misterio. Lo vimos en Romanos 11:25. Y lo entendimos así porque en el capítulo 13 de Mateo, el Señor empieza a hablar de los misterios del reino. Así que, aunque está dentro del reino de Dios, es solamente una parte de lo que Dios tiene determinado sobre el ser humano. En ese lugar van a participar judíos y gentiles. Pero claro, aparece un misterio que no estaba y que es precisamente la iglesia. Este misterio, que es llamado cuerpo de Cristo, que tiene un evangelio de la gracia, no el evangelio del reino de los cielos, que está formando entre judíos y gentiles una etnia nueva, un grupo de personas, un reino de sacerdotes. Esto solamente lo pueden tener los que reciben a Cristo como Salvador. Es decir, formamos parte de la iglesia, pero no reemplazamos a Israel.
Israel sigue con el plan de Dios, porque Dios tiene pacto incondicional con Abraham, pacto incondicional con David, y un pacto que se llama Nuevo Pacto, que es el cumplimiento de poner a Israel en la tierra y bendecirlo y tener la presencia de Dios. Eso no va a cambiar. ¿Y qué pasa? Hay, con este especie de rectángulo que ponemos ahí en verde, hay algo que nos va a unir en algún momento. Eso va a ser en el milenio. El reino milenial nos va a tener a todos estos grupos, los judíos, los gentiles y la iglesia. Y eso, como compartimos esa parte del gobierno con Cristo en el milenio, y a la vez vamos a morar en la Jerusalén celestial, y luego en la eternidad, en los cielos nuevos y tierra nueva, si yo no muestro esto conforme a lo que dice la Escritura, se produce todo una especie de ensalada rusa, todo mezclado, y no se entiende la Escritura. Entonces la Escritura tiene que ser colocada como Dios la coloca. Y la hermenéutica sana nos obliga a hacer este estudio. De lo contrario, tenemos que eliminar muchos pasajes de la Biblia. Tenemos que espiritualizar otros pasajes. Y aún así, este movimiento que ingresó en el protestantismo es bastante prolífico en la literatura que tiene. Se han producido, desde mi óptica de estos 40 años de estudio, muchos más libros protestantes, con personas que han salido de seminarios protestantes, que libros doctrinales desde el punto de vista de una hermenéutica completa, de pactos y dispensaciones. Entonces, entendamos esto: reino de Dios, Dios gobierna sobre todo el universo, sea visible o invisible. Reino de los cielos reinando en la tierra con un Mesías sobre gentiles y judíos. La iglesia está dentro del reino de Dios, pero no es el reino de los cielos. Ustedes, si estudian estos términos, que deberíamos dedicar mucho más tiempo, van a ver que desde que empieza el libro de los Hechos, cuando los discípulos le preguntan al Señor en el capítulo 1, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? La respuesta es, a ustedes no les toca saber esto. Pero ellos estaban esperando el reino, porque el Señor Jesucristo era el rey, era el Mesías. Cuando ingresa a la tierra en la última semana y entra a Jerusalén, le dicen, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana al rey. Esa palabra hosana es salva, Señor, ahora. Y eso era un reconocimiento de la profecía. Porque el Señor les había dicho, no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor había estado endureciendo sus corazones con parábolas, más de 30 parábolas, todas dedicadas a endurecer al pueblo de Israel. Esto es muy importante. Yo sé que no es fácil, pero necesitamos saberlo. Tiempo de preguntas. Pastor, buenas noches. Es con relación a estos términos. Yo tengo confusión a veces. De repente no he entendido bien cómo se llama el cuadro, el esquema que usted hace. Cuando dice reino de Dios, yo tengo que entender que siempre se va a referir al pueblo de Israel y al reino prometido en el milenio, ¿no es cierto? No, Fidel. Reino de Dios. Reino de los cielos. ¿Por qué? Cuando se refiere al reino de los cielos, siempre se va a referir a Israel y al reino prometido a través de los pactos con Abraham y con David en el milenio. Sí. Y cuando en la dispensación de la gracia vemos el término reino de Dios,
se refiere a la iglesia. Sí, pero justamente el reino de Dios está implicando todo el control de Dios en el universo. Y en ese sentido, reino de los cielos y reino de Dios es intercambiable en los evangelios sinópticos. ¿Por qué? Porque dentro de lo que Dios reina, su plan tiene el reino de los cielos en la tierra. Entonces, en ese sentido, se puede utilizar indistintamente el reino de Dios y el reino de los cielos en los sinópticos. Pero cuando vas a la iglesia a partir de Hechos 1, siempre se va a hablar del reino de Dios. Porque la iglesia no le agrega nada a la información del reino de los cielos. La iglesia es otra cosa. Por eso se forma con judíos y gentiles que reciben a Cristo como Salvador. Ya, pero, pastor, ¿y en qué casos, o en ninguno quizás, se puede utilizar el término reino de los cielos cuando se refiere a la iglesia? En ningún caso. En ningún caso, porque en realidad todos los sinópticos no están hablando de la iglesia. Los sinópticos están hablando del ministerio de Cristo a Israel. ¿Se entiende? Claro, pero en el caso, por ejemplo, de Israel, cuando se refiere a Israel, algunas veces sí se puede utilizar el término, o sea, la Biblia utiliza reino de Dios. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es este reino de Dios universal, pues, ¿no? Porque el reino de los cielos es una parte del reino de Dios y solamente se circunscribe a las promesas de bendición en la tierra, en el milenio y luego en la eternidad. Por eso estudiamos el término el día de Yahvé o el día del Señor. Claro. Es decir, vos vas a leer Mateo. Algunos han dicho, no, Mateo solo dice reino de los cielos porque está dirigido a judíos. No es verdad. Mateo también usa el término reino de Dios, 4 veces. Entonces, ¿por qué razón? Porque si estás dentro del reino de los cielos, es lo mismo que digas reino de Dios, porque estás dentro del gobierno universal que Dios tiene. Claro. ¿Se va entendiendo? Sí, sí, sí. Esto es como que vos tenés un plato grande y sí, ponés una papa y un churrasco. La papa está dentro de ese plato, pero el churrasco también, pero no es lo mismo churrasco y papa. claro, claro. En este tema es idéntico. Dios tiene un proyecto para los judíos y los gentiles que se llama Reino de los Cielos. Pero la iglesia era un misterio que no se conocía, pero también está dentro del reino de Dios. Y coinciden en el periodo, desde el milenio hasta la eternidad, en que van a convivir, pero separados, como grupos diferentes. Si tenés Hebreos 12 ahí a mano, del 22 al 24, podés leerlo. Abrí tu Biblia. ¿En cuál, pastor? Hebreos capítulo 12, 22 al 24. A ver, si me permiten un minutito. Hebreos 4. 12, capítulo 12. Ya, Hebreos 12. 22 al 24. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos, Bien. que están inscritos en los cielos. Esa congregación de los primogénitos, la palabra congregación es la palabra eclesia. Es decir, a los creyentes que les dirige el autor de Hebreos, les dice, ustedes se acercaron al lugar donde va a estar la ciudad eterna de Dios, Jerusalén celestial. Y ahí adentro dice que hay millares de ángeles, está la eclesia de los que están inscritos o los primogénitos inscritos en los cielos. Esos primogénitos inscritos en los cielos es la iglesia. Pero después, ¿qué dice?
En el 24, Sí. 23, termina el 23. están a los de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Bien, ese espíritu de los justos, hechos perfectos, tenés que volver hacia el capítulo 11, versículos 39 y 40. Esos son los santos del Antiguo Testamento, creo. Exactamente. 11, 39 y 40. dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para la iglesia, ¿no? Para que Sí. no fuesen ellos, los santos del Antiguo Testamento, perfeccionados aparte de nosotros. Exacto. Es decir, que en el plan de Dios, los santos del Antiguo Testamento, según Daniel capítulo 12, se tienen que levantar para recibir el reino. Si vas a Daniel capítulo 2, la piedra cortada no con mano, que destruye a los reinos, se levanta un reino y los santos del Altísimo reciben el reino. Cuando a los gentiles de Mateo 25, 31 al 46, el Señor los separa como cabritos y corderos, le dice a los corderos, venid benditos de mi Padre para el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Así que el reino de los cielos contiene judíos y gentiles, bendecidos en el milenio, y van a seguir en la eternidad futura, en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Claro. Pero Sí. la iglesia es otro grupo, un grupo diferente, porque han sido comprados por la sangre de Cristo, al punto que aunque los demás van a ser bendecidos por la obra perfecta de Cristo, solo a los creyentes se los llama un reino de sacerdotes. Un reino de sacerdotes. ¿Está bien? Pastor, el problema surge cuando uno quiere hacer defensa al término en el libro de Mateo. Sí. El problema surge cuando se intercambia el término reino de los cielos con reino de Dios, porque también existe esa palabra ahí. Exacto, pero existe porque está dentro del reino Sí, de Dios. Claro, claro, eso no por ejemplo, hay hermanos que no entienden eso. Entonces, uno tiene que hacer toda una defensa como lo está haciendo usted ahorita, ¿no? Lo está enseñándonos. No es fácil porque hay que remitirse a una teología y a una hermenéutica adecuada, ¿no es cierto? Sí. Y Pero además bueno, lleva mucho tiempo y no siempre los creyentes tenemos todo el conocimiento para explicar y las personas todas las ganas de abrir la Biblia. A veces la mayoría quiere que le expliques en una frase, en 2 minutos, pero estos temas no se estudian en 2 minutos. es imposible. Exactamente. Entonces, ¿quién es el que va a poder entender esto? Aquella persona que tenga disposición de abrir la escritura, de tomar tiempo, porque no hay otra manera de estudiar. Por eso cuando vos vas a un seminario tenés que estar 3, 4, 5 años, depende de la velocidad que estudies, pero aún así dependés del profesor. Si es pactista, te va a decir, no, es lo mismo, no pierdas tiempo. Y vos Sí. agarrás a Hendrickson y ahí te vas a dar cuenta que él es pactista. Él hace un estudio del término de los reinos de los cielos y reino de Dios. Sin embargo, como solo se queda en esa terminología, acepta que la iglesia reemplazó a Israel, sin darse cuenta que nunca va a ser así. ¿Por qué? Porque las profecías del Antiguo Testamento apuntan a judíos y gentiles en el milenio.
Y eso se pasa muchas veces por alto. Así es, pastor. Sí, está más claro. Me Bien. queda más claro. Me queda más claro. Perfecto. Me alegro. Muy bien. Amén. ¿Alguien Ahí, más? hermana Ana, le pediría un favor. He cambiado de celular. Mi celular se agotó la batería. ¿Me pueden cambiar de nombre? No soy Ross, soy Nelson. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más, hermanos? Pastor, en Hechos 1:6 Sí. dice, a ver, lo voy a buscar. Creo que este problema también lo han tenido los discípulos de no entender el reino de Dios y el reino de los cielos. Porque me llama mucho la atención que también le hacen esta pregunta a nuestro Señor y creo que es muy importante también subrayar esta parte. Y le dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Creo que también estaban confundidos los discípulos, ¿verdad, pastor? Sí, porque hasta el día de Pentecostés no iban a tener una revelación de cuál era el propósito de Dios en este tiempo. La Biblia nos dice que el Señor se apareció 40 días hablándoles del reino de Dios. Como el reino de Dios implica al reino de los cielos y ellos eran judíos, debe haber hablado de estos temas, pero no de la restauración. Entonces los discípulos obviamente le dicen, Señor, ¿vamos a volver a tener el reino que tuvimos con Salomón? ¿Con David? Esa es la pregunta. Es decir, ¿los cielos van a estar otra vez para que Israel gobierne? Y los gentiles, como dicen las profecías del Antiguo Testamento, vengan detrás de nosotros agarrándonos de las ropas diciendo, iremos con ustedes porque Dios está con ustedes y nos enseñará sus leyes. Y la respuesta es, no les toca a ustedes saber este tema. ¿Por qué? Porque ellos ni siquiera conocían el Evangelio de la Gracia. No lo tenían claro. ¿Y cuándo aparece la luz en esto? Recordar que aparece Juan 14, Juan 15 y Juan 16. Dice, os conviene que yo me vaya. Y si me fuere, le voy a enviar al Paracletos, al Consolador, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Pero ustedes van a saber que es Él, porque yo estoy con ustedes, no hace falta que esté Él. Pero cuando yo lo envíe, ustedes van a conocer toda la verdad. Van a recordar lo que yo les dije. Él va a tomar de lo mío y os lo hará saber. Eso es cristología. La verdad que la cristología no empieza hasta Pentecostés. Cuando Pedro empieza a predicar y por sobre todas las cosas cuando Pablo empieza a escribir. Entonces, ese ministerio del Espíritu Santo era futuro y arranca en Pentecostés. Por eso la pregunta de ellos era pertinente. Claro, conceptualmente y teológicamente también, pastor, se habla de reino de los cielos, reino de Dios. Otro sinónimo que he encontrado es el estado eterno. ¿Qué le parece este concepto, pastor? Lo que pasa es que estado eterno es después de los cielos nuevos y la tierra nueva. Y el reino de los cielos arranca en el milenio, donde la gente también se va a morir. Pero el reino de Dios y el estado eterno, ¿con cuál se quedaría? ¿Con cuál concepto? Por los significados más que todo va la pregunta, pastor. Lo que pasa es que estado eterno solo define cuando termine el cronos. Entonces, tengo que quedarme con reino de Dios, porque el reino de Dios es eterno. Pero el estado eterno implica que la creación de Dios tiene que estar en ese lugar. Y el reino de Dios arrancó en la eternidad pasada y sigue en la eternidad futura.
Solo el tiempo cronos tiene mutaciones y variaciones. Entonces, como la iglesia va a estar en el estado eterno, la iglesia se está formando, por lo tanto no entra en la eternidad todavía. El pueblo de Israel, los santos del Antiguo Testamento, están en un estado que después que empiece el milenio, ellos van a seguir después de los 1000 años en el estado eterno. Y en el estado eterno va a estar Satanás, pero en el lago de fuego y azufre. Entonces, usar el término estado eterno es confuso y es inapropiado para el estudiante de teología, porque genera la confusión de que el reino de Dios es un estado eterno. No, el reino de Dios es eterno. Y el estado eterno va a ser cuando estén los cielos nuevos, la tierra nueva, la Jerusalén celestial, todo eso. Aunque eso existe en el plan de Dios, pero en el cronos no lo tenemos. En el estado eterno o en el reino de Dios desaparecería el cronos. Exacto. Ya, ¿por qué le pregunto esto, pastor? Mire que yo generalmente doy algunas clases de lo que es filosofía. En el campo de la filosofía también se aborda muchos temas en este campo, sobre todo lo que es el origen del universo. Sí. Y bueno, el origen del universo nos dicen que es 10 menos a la 23 menos que un protón, y que en ese tiempo, en esa etapa, si quiere llamárselo así, es donde nace el tiempo y el espacio. Y es como si me estuviera hablando, pastor, física cuántica. Sí. Entonces, me llama mucho la atención. No me quiero salir del tema, por supuesto. No me quiero salir del tema. Pero estos temas se abordan en la física cuántica, porque en este tiempo se estudia también la materia, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, la materia se maneja bajo 4 actividades: energía nuclear alta, baja, electromagnética y gravitacional. Entonces, las actividades de la materia. Me da a entender, o sea, la materia y el tiempo van relacionados en el campo de la física cuántica. Entonces, Exacto. aquí quiero llegar. Cuando usted me dice, pastor, el cronos, en el tiempo, en el tiempo bueno, en el reino de Dios, no hay cronos. Bueno, eso es algo hasta científico y eso me llama mucho, pero mucho la atención, pastor. Va como comentario nada más. ¿Qué le parece, pastor? Y te agrego algo más. Las necesidades de la creación de la materia, hasta hace unos 50, 60 años, se decía que la materia era eterna. Sin embargo, la ciencia dice que a raíz de las leyes de termodinámica es imposible. No puede existir lo que existe de la casualidad o de la formación por evolución. Porque las leyes de termodinámica dicen que todo se va desgastando, desordenando en el universo, y que la energía que pierden los cuerpos se transforma, pero no es recuperable para ese cuerpo. Por eso el envejecimiento del ser humano y de las rocas y de los árboles, etcétera, etcétera. Entonces, el aspecto de la ecuación que se hace es un aspecto que diríamos se toma en forma subjetiva, porque no se puede demostrar que con esa ecuación yo creo materia de la nada. Pero, ¿por qué? Porque no tengo el control del tiempo, no puedo generar energía, nada, como decía la ecuación de Einstein, ¿no? La energía igual a la masa por la velocidad de luz al cuadrado. No lo puedo, nadie, o sea, sabemos que eso está ahí, pero no hemos hecho nada como para crear algo de la nada. Entonces, se hace difícil demostrar una ecuación de ese tipo porque es algo abstracto. Científicamente no se ha hecho nada, pero sí se puede hacer un postulado filosófico. Y ese es un postulado filosófico. No es
todavía algo que los científicos han creado otro mundo solamente por resolver la ecuación. ¿Se entiende a dónde apunto? Sí. En cambio, Dios sí hizo absolutamente todo lo que existe en un momento, y todo en el universo va teniendo un desgaste. Romanos 8 dice que la creación gime, deseando que llegue el momento en donde Dios haga un cambio. Y ese cambio empieza en el milenio, pero después va a estar en los cielos nuevos y en la tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Y qué diferencia va a haber con ese estado eterno? No vamos a tener los animales que hoy conocemos. No vamos a tener el mar que hoy conocemos, porque ese mar tiene como objetivo permitir la vida de la especie humana y de todas las especies. Y por eso la tierra es renovada al final del milenio, de la tribulación, porque si no, no podría haber vida. Pero el estado eterno es después de que esta tierra desaparece. Claro. ¿Por qué hago este aporte de repente? Porque muchos lugares dicen, ¿no?, que la Biblia es un mito o es un cuento o que nunca va a pasar o que el arrebatamiento es, he escuchado decir que es un cuento de los jesuitas y tantas cosas que uno escucha, ¿no? Entonces, Sí, la palabra del Señor no es un cuento, es científico. Entonces, sí, todo esto lo que se habla en este tiempo es algo demostrable por la misma ciencia. Entonces, queridos sí, hermanos, el arrebatamiento es algo, y cuando dice seremos transformados, ¿no? A mí me llama sí, mucho la atención porque la materia puede ser transformada bajo estas cuatro actividades. Además, sí. he empezado a leer un poco del principio antrópico, donde es algo ya aceptado por la comunidad científica, que vivimos un diseño, ¿no? Aparte de esa situación. Entonces, hay muchas cosas, queridos hermanos, que es muy importante de repente comentarlos para que no caigamos en esas filosofías o en esos pensamientos huecos donde nos dice que la palabra del Señor es un cuento o es un mito. Entonces, si hacemos estos aportes, es justamente para que tú tengas seguridad en tu salvación, porque de lo que estamos hablando es de la salvación, y porque cuando se habla del arrebatamiento tiene mucho que ver con la salvación. Todo lo que estamos enseñando es para que tú seas salvo, ¿no? Entonces, bajo esa intención que tengo, es por eso que hago ese argumento, pastor. Perfecto, Bueno, muy buen ¿hay alguna aporte. pregunta? ¿Hay Pastor, alguna pregunta? sí, sí, ¿Sí? pastor, justo, Pastor Nelson, tomando como referencia lo que usted estaba enseñando, le quería preguntar al pastor Ismael, ¿hasta qué punto es compatible la física cuántica con la Biblia, pastor? Lo que pasa es que la Biblia, por ejemplo, para darte una idea, cuando en el 1600 Torricelli descubre la presión atmosférica y que el viento tiene peso, Job, casi 1500 años antes de Cristo, ya decía que el viento tenía un peso, que la tierra era redonda, que había un círculo, lo dice Isaías. Es decir, algunas cosas de la ciencia están en semilla, digamos, apenas enunciado en la Biblia, porque la Biblia no tiene como objetivo que seas un científico en el aspecto de lo que Dios ha dotado al ser humano con capacidades para descubrir estas cosas. Y la ciencia avanza a medida que van pasando los años, como dijo Daniel 12, que la ciencia aumentará, y tal es así que aumenta a pasos agigantados en este último tiempo, pero solamente como un elemento que va a utilizar Satanás para el anticristo. Entonces, la física cuántica es parte de la ciencia que va desarrollando una cantidad de objetos que se pueden utilizar, como las computadoras que pueden aprender de sí mismas a través del tiempo. Fíjate que vos ingresás a un celular y ese celular va tomando todos tus hábitos, los lugares que vos recorres, y después te mandan información diciéndote, Fidel,
ya que te gustan los temas bíblicos, ¿por qué no buscas esta página, esta otra? Te va sugiriendo caminos. Y eso tiene como raíz lo que hoy se llama física cuántica, que involucra no solo eso, involucra cuál es el origen del universo, cuáles son los elementos que pudieron hacer factible que exista el tiempo, el espacio, la materia, la energía, como decía recién el pastor Nelson, con esos aspectos de esas variables que tiene la energía, ¿no es cierto? Entonces, de verdad que la ciencia tiene cosas que no están en la Biblia, pero que confirman que nuestro nos ha dejado algunas pequeñas cosas como para tener esa confianza que decía el pastor Nelson, en que lo que está escrito es demostrable que fue escrito por Dios. Uno mira las profecías, que ese es un punto que la matemática te hace el cálculo. Capítulo 27 del libro de Ezequiel, la ciudad de Tiro. Dios dice que esa ciudad iba a ser primero destruida, que los cimientos de la ciudad iban a ser tirados al mar y que en ese lugar se iba a construir un tendedero de redes de pescadores. Hay que ir a la historia, y cuando Alejandro Magno estaba conquistando esa zona, destruye la ciudad de Tiro, que era famosa porque los tiros y los tirios y sidonios eran los que hacían los primeros negocios en barcos. De hecho, nosotros tenemos un alfabeto que le pertenece a los tiros, a la gente de Tiro y Sidón. Los fenicios tenían muchos negocios allí. Y lo interesante es que cuando Alejandro Magno llega y destruye la ciudad, el pueblo se va con unas naves, con una flota grande que ellos tenían, a una isla que estaba a 1 kilómetro y monedas, 1,5 kilómetros, no recuerdo bien la distancia. Entonces Alejandro Magno, como iba hacia Egipto, dice, no voy a dejar que estén a mis espaldas porque se van a aliar contra mis enemigos y me van a acercar las provisiones que me vienen desde mi país. Entonces, ¿qué hizo? Ordenó tirar todos los cimientos de la ciudad, todo lo que destruyó, e hizo un terraplén que llegó hasta la isla. Y los destruyó. Y en ese terraplén que se construyó, se hicieron lugares donde los pescadores iban a atender sus redes y a remendarlas. Bueno, ahí tenés un caso de una profecía que, sacada la cuenta matemática, te dice, ¿qué posibilidades había que esta ciudad fuera conquistada? 1 en 2, porque era época donde todo el mundo conquistaba a todo el mundo. ¿Qué posibilidades había de que los cimientos fueran arrojados al mar? Y no, cuando miran la historia de las ciudades destruidas, nadie se tomaba ese trabajo. Directamente construían encima de esa ciudad una nueva ciudad. Así que ahí la matemática te dice que las probabilidades pueden ser 1 en 50. Y bueno, y así te vas sacando la cuenta de que los puntos de una profecía que se hubieran cumplido así, tal cual, literal, frase por frase, era de 1 en 50 a la enésima potencia. O sea, la gente te saca cuentas que vos tenés que estudiar matemática para demostrar. O sea, una posibilidad en 10 millones de posibilidades. Y eso es matemática. Pero Dios no te dejó el cálculo matemático. Amén. Dios te dejó principio nomás. Claro, sería interesante hablar de esto. Es muy importante. Se nos ha hecho creer que la ciencia y la fe están separados, pero no es así, más bien se complementan, hermanos. Entonces Sí. es muy importante. La verdadera Pero bueno, ciencia. esto es otro tema. La verdadera Pablo le ciencia. dice a Timoteo que se tenía que cuidar de los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la pseudociencia. Sí. Entonces es muy importante eso, hermanos. Entonces, bueno, creo que de repente es en otro tema lo hablamos. Bueno, pastor, continuamos.
Bueno, muy bien. Esto es lo que vimos recién. Vamos a entrar en el tema de las trompetas. Vieron que aquí se habla de la trompeta, en el 52. En un momento, átomo, en un abrir y cerrar de ojos, o un grité oftalmoid, a la final trompeta, ahí está la palabra escatos, cronológicamente final, porque se tocará la trompeta. Entonces, este término, trompeta, es el que tenemos que estudiar. Vamos a Números 10. El texto dice, Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar a la congregación y para hacer mover los campamentos. Cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Así que nosotros, si miramos estos textos, vemos que Dios dejó indicado lo siguiente: para reunir a la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas. Estas trompetas solo las podían tocar los sacerdotes, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Así que estas trompetas, que ahora vamos a estudiar los términos que se utilizan en el hebreo, solo podían tocarla los sacerdotes. Bueno, 9. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios. Así que, ¿cuál es el error que tienen las personas cuando confunden el tema de las trompetas? Es que no saben cuántas trompetas había en la nación de Israel. Y tenemos que estudiar. Con respecto a estas que solo las podían tocar los sacerdotes, se podían tocar una o las 2 a la vez. Se podía tocar para reunir a los príncipes, y entonces se iba una sola. Pero si tenían que reunir al pueblo, se tocaban las 2, pero no podía tener sonido de alarma, porque eso era para otra cosa. Además, el sonido de alarma movía, cuando había que marchar en el desierto, a los que estaban en el oriente. Y justamente, otro sonido de alarma, el segundo, movían los que estaban al sur del tabernáculo, acuérdense. Y tocaban alarma cuando salían a la guerra. Y Dios dice que es para que Dios obre a favor de ellos. En séptimo lugar, se podían utilizar en las fiestas, que ellos tenían muchas fiestas. Al principio de los meses, también en los días de alegría, en los tiempos de holocaustos y en las ofrendas de paz. Entonces, evidentemente, se tocaban varios tipos de sonido. Ahora, tenemos que estudiar las palabras en hebreo para saber cuál es cuál. En primer lugar, el shofar. El shofar era hecho de un cuerno de carnero. Podía ser tocado por cualquier persona en Israel. Y se utiliza
entre los pasajes que yo les coloco, en Levítico 23 y en Levítico 25. Y aparece shofar, porque junto a las trompetas que tocaban los sacerdotes, el pueblo también repetía esos sonidos, pero con el shofar, que era totalmente diferente. Pero el shofar podían tocarlo todas las personas. Fíjense, por ejemplo, en el libro de los jueces, cuando Gedeón va con 300 soldados. Cada uno lleva un shofar, no lleva la trompeta de los sacerdotes, porque no había 300, había 2 solamente, y eran de plata. En 1 y 2 Samuel o en Reyes es cuando tenían que empezar una guerra, era el shofar. Y cuando había que detener, por ejemplo, cuando estaban luchando el ejército de los seguidores de David con los seguidores de Saúl, se toca el shofar para decir basta de matar entre hermanos. También Nehemías utiliza el shofar cuando estaban construyendo. Tenía que estar listo para que todos se juntaran con él si había alguno de los enemigos que se juntaban para pelear contra ellos. Y en Job, en los Salmos, también aparece el término shofar. Así que esta palabra shofar, aunque se traduce trompeta, no es la trompeta de plata. Estas son las trompetas de plata. Ven que son largas, labradas a martillo. Y el shofar era de cuerno de carnero. Por lo tanto, yo podría colocarles ahora el sonido y ustedes se darían cuenta las diferencias. Pero dejo para que busquen en YouTube ustedes y puedan conocer estas diferencias. La otra, las trompetas de plata, se llama hatzosera. Y estas solamente las podían tocar los sacerdotes. Entonces, podríamos ver algunos pasajes para que ustedes vean. Por ejemplo, Ezequiel 7:14. Ahí la palabra que se utiliza es tacoa, pero ese era para el sonido más largo. Taca o taquía y tacoa, que es el sustantivo, se deriva de ahí. El sonido largo de la trompeta. Pero el otro sonido, el más corto, se llamaba teruá. Y ese, por eso se llama la fiesta de las trompetas o la fiesta de la teruá, por el sonido corto, que es básicamente el que se utiliza. Hoy en día se fabrican hatzoseras para las personas que están dentro del movimiento mesianista. Algunas iglesias usan esa. La otra es yobel, pero yobel indicaba el sonido largo, pero no de la hatzosera, sino del cuerno de carnero o shofar. Y obviamente en Éxodo 19, Dios le estaba diciendo al pueblo que no se tenían que acercar al monte, no tenía que tocar ninguna mano humana el monte, porque inmediatamente tenía que ser apedreado o atravesado por flechas. Sea un animal o sea un hombre, tenía que morir, no podía tocar el monte. Se estaban dando las tablas de la ley. Y entonces, cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Recién allí, pero esta bocina es un yobel y es de un sonido similar al del shofar. Y vemos que los ángeles, en este caso, no están tocando una hatzosera, ¿sí? Sino un shofar. El otro término es kerem. Este se utiliza para indicar un tipo de cuerno diferente al shofar, pero con sonido similar. ¿Ustedes se acuerdan cómo se llaman las 3 hijas de Job? Una de ellas, después que termina la prueba, se llama Keren Hapuk, que quiere decir cuerno de perfume. Este tipo de cuernos podía ser para hacer un similar al shofar o para contener perfumes. Y Daniel 3:5 le preguntan a los amigos de Daniel si estaban dispuestos al oír el son de la bocina, y usa kerem, de la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, ¿están dispuestos a postrarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado? Y la respuesta ustedes la conocen, no hace falta.
Primero, no te vamos a contestar porque nosotros no nos vamos a inclinar. Y porque sabemos que Dios puede librarnos, pero si no nos quiere librar, tampoco vamos a inclinarnos. Y bueno, conocemos el resto de la historia. En Levítico, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas. ¿Por qué? Porque los sacerdotes iban a tocar las de plata y el pueblo va a repetir con el shofar. ¿Se entiende esto? Por eso aparece esta palabra también, shofar. En Isaías, vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad. Yo tengo que explicar muchas veces todos los contextos de estos pasajes, pero les pido que tomen un minutito después y vean el pasaje con su contexto para que yo pueda ir más rápido. En Isaías 27, acontecerá en aquel día, y cuando hablamos de aquel día, ya estudiamos, es el periodo de tiempo que empieza en la tribulación, termina con la venida del Señor, y se llama aquel día, es un periodo de tiempo. Pero aquí nos dice a qué momento se refiere. Es al final, porque dice, trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto. Y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Esto es justo cuando termina la tribulación, porque tienen que pasar bajo la vara y tienen que empezar el milenio. Y acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta. Este tipo de trompeta, que es la que tenían los sacerdotes, que era de plata. Y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto. ¿Cuándo se toca esa trompeta? Mateo 24. Porque se toca y de los 4 confines de la tierra los ángeles traen al pueblo de Israel. Increíble el ensamble perfecto que tienen las Escrituras, las profecías, con lo que el Señor Jesucristo enseñó en Mateo 24. Y adorarán a Jehová en el monte santo, en Jerusalén. ¿Ven que esto se refiere cuando termina la tribulación? Y cuando va a empezar el milenio. Y el pueblo de Israel va a escuchar una gran trompeta. En Isaías 58, aquí lo que se le dice al profeta Isaías es, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, y utiliza Hatzosera, como la que tenía que usar el sumo sacerdote. De esa manera quiero que le anuncies a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Esto era como un sonido en el cual el pueblo de Israel tenía que saber que había peligro. Joel 2, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Todos textos donde se usa Hatzosera. Joel 2.15. Seguimos. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Y justo esta fiesta de trompetas se hacía antes del día de expiación. ¿Por qué va a sonar esta trompeta? Porque justo allí Dios tiene que hacerlos pasar bajo la vara y obligarlos a entrar en el pacto, en el nuevo pacto que está hecho con la sangre del Señor Jesucristo. Vamos al Nuevo Testamento. La palabra trompeta o sonido de trompeta es la que vamos a encontrar varias veces. Salpingi, en 1 Corintios 14, a ver si ya lo tengo escrito. 20 veces en el Nuevo Testamento. Significado, lo dividimos de la siguiente manera. A, en intervenciones humanas. Ahí en 1 Corintios 14, 8, se compara
cuando alguien tenía el don de lengua y no había intérprete, entonces la gente no entendía. Y entonces Pablo dice, es como que la trompeta suene y no da un sonido correcto. Entonces, ¿quién se puede preparar para la guerra si la trompeta no da un buen sonido? Está explicando que no se puede hablar en lengua sin un intérprete, porque nadie sabe qué está diciendo. Inclusive, en una forma sarcástica, dice, habla misterio, y el único que podría entender eso es Dios, pero no hay intérprete, entonces nadie es edificado. No está diciendo, hablen en lenguas porque Dios los entiende y ustedes hablan con Dios. No, al revés. Si empezó diciendo en el capítulo 12 que el don era para edificar el cuerpo de Cristo, a la iglesia local, Dios no necesita que le hables en lenguas. Es más, si vos fueras mudo, Dios igual entiende tu oración. Esto es porque nuestras traducciones al castellano y porque nuestros enseñadores, nuestros maestros, no han tenido la oportunidad de examinar, como hoy tenemos oportunidad porque tenemos muchísimos materiales, ¿qué está diciendo Pablo en el capítulo 12, 13, 14? Y Pablo está diciendo en el capítulo 12, 13 y 14 cómo edificarse mutuamente a través de esos dones carísmatas que existían en el primer siglo. Y que tenía que ser ordenadamente. Así que habría que tomar tiempo para estudiar esto. Pero es obvio que esta intervención humana está indicando que si no hay intérprete, no se puede saber de qué sonido está dando la trompeta. Pero en las intervenciones divinas se utiliza de la siguiente manera. Primero, sabemos por Hebreos 12 y 19 que cuando Dios se manifestó ante el pueblo de Israel, como lo vimos recién, había un sonido de trompeta. Y cuando escucharon la voz del que hablaba, entonces el pueblo de Israel le dijo a Moisés, no, que no nos hable más. Vos andá y hablá con Dios. Nosotros no queremos oír porque nos vamos a morir. No sé si del miedo o lo que fuere, pero ellos no querían escuchar directamente a Dios. En segundo lugar, también cuando Dios envíe 7 plagas durante la tribulación, la segunda parte, fíjense que cuando abre el 7º sello se hace silencio en el cielo como por media hora. Y después hay 7 ángeles que tienen 7 trompetas. Estas trompetas, solamente la palabra salpingi es trompeta. No sabemos si está diciendo que eran como la hatzosera o como el shofar. Pero evidentemente estos ángeles tienen 7 trompetas. Estas trompetas están en los primeros 7 años, 3 años y medio, 7 sellos. Y las 7 trompetas están en la segunda mitad. Pero hay algo interesante. Todavía faltan las 7 copas de la ira de Dios. Por lo tanto, es un error pensar que las trompetas de Apocalipsis tienen algo que ver con las trompetas de las cartas apostólicas o el Evangelio de Mateo. No están relacionadas. Porque entonces uno le pregunta a ellos, ¿y cuál es la trompeta? Y la última, la final, la 7ª. Pero eso es en la tribulación. Si yo voy a Mateo 25, después de la tribulación, cuando se junta, cuando él pone en su trono de gloria y junta a las naciones gentiles, también hay una trompeta. Y se separan cabritos y corderos. Y anteriormente, en el capítulo 24, terminando la tribulación, sonó la trompeta para juntar a Israel. ¿Se dan cuenta ustedes que al abrir la Escritura el Señor nos ayuda a ver diferentes aspectos de un elemento como la trompeta? Bien. En tercer lugar, cuando Dios envía a los ángeles para juntar a los escogidos del pueblo de Israel al final de la tribulación y antes del juicio de las naciones vivas, hay trompeta. Mateo 24, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo.
Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de Israel, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Cumpliendo Joel 2. Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles, santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. ¿Son las naciones gentiles? ¿Ven ustedes? Entonces, los capítulos 24 y 25 son una unidad de eventos con 3 parábolas, pero la iglesia no está presente. El Señor, cuando les da el sermón del Monte de los Olivos, le responde las 3 preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? Es decir, ¿cuándo se va a destruir este templo? Y eso sucede con Tito. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esas son las otras 2 preguntas. Entonces, también hay una trompeta cuando viene por la iglesia en las nubes para encontrarnos en el aire con el Señor, y desde ahí vamos a estar para siempre. Recuerden el texto. Yo les voy a leer este. El Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Y Juan, cuando está en Patmos, ve en el capítulo 1 que estaba en el día del Señor y oyó una voz, o una gran voz, como de trompeta. Y en 4.1, esa voz que había escuchado, como de trompeta, le dijo: sube acá. Así que más o menos con esto podemos hacer un gráfico. Vamos a dejar 1 minuto para preguntas. Si vamos bien hasta ahí. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Aporte? ¿Algún aporte, hermanos? ¿Tienen la palabra? ¿Pastor Ismael? Si tuvieran alguna pregunta, hermano, aporte, creo que es ahora el tiempo adecuado. El tema, hermano Nelson, es un poquito, no complicado, ¿no? Sino que es un tema de estudio. Ahora vemos cuán importante es saber diferenciar, ¿no? Lo que nos está enseñando el pastor, ¿cómo se llama? La diferencia que hay entre las trompetas y los diferentes contextos en los que se utiliza, ¿no? Amén. Es muy importante realmente, queridos hermanos, que sepamos en este tiempo la hermenéutica, que es la parte de la teología que nos va a ayudar a tener una perfecta interpretación. Bueno, Pastor Ismael, me ha llamado mucho la atención de la palabra trompeta. Creo que hay que diferenciar que, exactamente hablando del arrebatamiento, en 1 Tesalonicenses 4:16, dice, ¿no? Que el Señor mismo, con voz de mando y con voz de trompeta, habla del arrebatamiento. Creo que hay que diferenciar en este tiempo con Apocalipsis 8:11, donde son trompetas del juicio divino. Y hay que subrayar que no es lo mismo, ¿no es así, pastor? Exactamente. El problema que, como el Nuevo Testamento está en griego, no vemos la riqueza y las diferencias entre el shofar y la hatzosera.
Y eso perjudica la interpretación. Claro. Ahora, en primera Tesalonicenses 4:16 se usa la palabra en el griego de trompeta, se usa la palabra salpix. ¿Estoy pronunciando bien, pastor? Sí, salpingi. Salpingi, ¿no? Entonces, Sí. miren que el significado también tiene que ver mucho con temblar. Por lo menos el diccionario Strong nos dice que es temblar y también brillar mucho. Entonces, Una salpingitis es una enfermedad en la trompa de Falopio que ¿ya? genera dolor y tiene que ver con la inflamación, con el dolor. Y viene de salpinx. ¿Cómo podríamos contextualizar y cómo podríamos interpretar adecuadamente sobre todo este versículo por la importancia que estamos viendo en ese tiempo porque estamos esperando el arrebatamiento? Pues. Bueno, lo que nosotros estamos tratando de mostrar es el Espíritu Santo elige palabras. De acuerdo al contexto, nosotros sabemos, en este caso, estamos hablando de un sustantivo. Como no estamos hablando de un adjetivo, ni estamos hablando de otra forma de adverbio ni nada, entonces estamos hablando del instrumento, de la trompeta, ¿sí? Y aunque la palabra pueda formar base para otra palabra, nosotros estamos con un sustantivo. Y el sonido lo produce ese sustantivo. Por eso nos focalizamos en esta estructura de la palabra. ¿Se entiende? Ya. No, la verdad, pastor, sí, un poquito más hay que de repente profundizarlo o explicarlo. O sea, cuando va a tocar la trompeta, Dios mismo con voz de mando, con voz de trompeta, va a haber un temblor. No, el término es con voz de mando y trompeta de Dios. A ver, lo voy a buscar. Sí, sí. Sí. Ya. Pero, ¿qué es lo que va a pasar ahí contextualmente? Esta trompeta que no son... Para la iglesia. Para la iglesia. Que, junto con 1 Corintios 15, que es 15, 51 y 52. Ajá. ¿Qué es lo que va a ocurrir? O sea, va a haber un temblor, pastor, porque habla el significado habla también de temblor. Ahí iba la pregunta. Sí, no tiene nada que ver con temblor. Estamos hablando del instrumento. Ah, ya. Por eso yo te decía, estamos hablando de un sustantivo. Ya, pastor. Entonces, eso es. Ahora, perdón que sea insistente con este versículo. Dice, y descenderá, Dios mismo descenderá, ¿no? A ver, lo voy a buscar. Se usa la palabra en griego katabaino. O, ¿cómo sería la pronunciación? Porque yo tengo una formación más católica en el griego. Sí. Entonces, generalmente eso es mi problema, porque ya a mí me han enseñado ahí, pero, por ejemplo, en el griego, los católicos dicen aletheia. Sí. Otros dicen aletseia, ¿no? Entonces, Sí, hay pero mucho problema en eso. Por eso. Ese es un tema de pronunciación nomás, porque... Pero, sí, pero dice que descenderá, y ahí se usa la palabra katabaino. Sí. Entonces, por favor, ¿nos puede ayudar con este versículo? ¿Cómo se debería interpretar? Bien, nosotros tenemos en la Biblia, pastor, 3 cielos. ¿Sí? Tenemos un cielo atmosférico, un cielo espacio astral, donde moran los ángeles, y un tercer cielo, la morada de Dios. El Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios, en el tercer cielo. En ese tercer cielo, Satanás se presenta en el libro de Job, capítulo 1 y capítulo 2, para rendir un informe de lo que está haciendo en el mundo, por el permiso divino.
como el Señor está en ese lugar, Él tiene que descender para encontrarse con nosotros en las nubes que están en el primer cielo. Por eso es el término desciende. Pero nosotros somos arrebatados hacia esas nubes. Es decir, nos toma y nos pone ahí y Él nos encuentra ahí en las nubes. Y luego estaremos para siempre con el Señor. ¿Dónde, en qué cielo nos encontramos, pastor? ¿En el segundo En cielo? el primer cielo. Ah, y en el cielo atmosférico. Atmosférico. Ya, Sí. pastor. Entonces dice, porque el Señor mismo, o sea, el Dios mismo, ¿no? Sí. Quise utilizar la palabra keiros, ¿no? Señor, en el griego. Kyrios se puede usar. Kyrios, perdón, sí. Sí. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Aquí se usa la palabra, como le dije, katabaino. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos. Ahora, me ha llamado mucho la atención de esto porque Pablo dice, luego nosotros. ¿Pablo tenía la intención de que iba a haber el arrebatamiento? ¿O cómo sería la situación? Porque habla luego nosotros, los que estamos aquí. Y es un poquito de repente la interpretación me puede ayudar, pastor. Bien. Nosotros tenemos que entender que el Espíritu Santo, cuando lo guía a escribir a Pablo, a veces la figura de dicción, la sinécdoque, puede implicar que lo que él esté diciendo es, luego nosotros los que somos la iglesia, los que estemos vivos, que hayamos quedado, que no hayamos muerto, o sea, que no hayamos dormido, que es el término que se usa para los que tienen relación con Dios. ¿Sí? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, la idea de dormir son para las personas que tienen una relación con Dios. Aunque el término muerte implique separación, por eso se usa dormir, porque lo que duerme es el cuerpo del creyente, no el alma y el espíritu. Entonces, uno puede decir, Pablo estaba pensando que él podía estar vivo en la venida del Señor. Es probable. B, usa una figura de dicción, implica los que hayamos quedado de la iglesia. Y aunque él podía implicar que él estaría, ¿sí?, vivo, también me permite esa segunda figura de dicción. Así que yo cuando miro el texto digo, es probable que Pablo pensaba que viniera en ese momento el Señor, pero como él estaba revelando cosas que Dios le había mostrado, él sabía, por 2 Timoteo, que él iba a morir y estaba reservada la corona de justicia. Entonces yo armo la cronología de Pablo y digo, es muy probable, la primera posición, que él pensara que iba a estar vivo si el Señor venía. Pero el texto no nos da a entender que esa es la única posibilidad. Me da la posibilidad de que él está pensando, nosotros los que pertenecemos a la iglesia, que estemos vivos en ese momento. Pero él no sabe cuál es ese momento. Pero podría expresarse de esa manera. ¿Se entiende un poco, pastor? Sí, excelente. Entonces, las dos posibilidades están. El texto me permite hacer esa idea. Pero, ¿por cuál me vuelco? No es tan importante porque como se refiere al momento en que el Señor desciende del cielo para resucitar a los muertos, y él ya dijo, como vimos en 1 Corintios 15, los muertos necesitan resurrección y los vivos necesitan transformación. ¿Ah? Bueno, pastor. Sí, es muy importante eso. Pastor, una preguntita más que viene a colisión. El arrebatamiento, ¿por qué se dice que va a ser secreto? O sea, no va a ser visto por la gente incrédula. Exacto, pero no es secreto, está escrito en la Biblia. No, Ellos tratan de ridiculizar el concepto de que hay un arrebatamiento para la iglesia.
Y lo hacen con esta terminología. Ah, vos crees en un arrebatamiento secreto. Mirá, está en la Biblia, no es secreto, todo el mundo puede leerlo. Claro, todo el mundo lo puede leer, pastor, pero lo entiende solamente el cristiano. Sí, sí y no, porque vos podés explicarle a un inconverso el término harpá de arrebatamiento. Y podés mostrarle esto, y él intelectualmente puede entenderlo, pero puede ser que él diga esto es una locura. Bueno, curiosamente, estos hermanos también creen que estamos locos, entre comillas, Sí. porque creemos que la iglesia es arrebatada y no pasa la tribulación. Claro, pastor. ¿En qué versículo podríamos enseñar de que, como se llama, solamente lo vamos a ver nosotros? Solamente vamos a tener experiencia nosotros. Estos textos de 1 Corintios 15, 51 y 52, estos de 1 Tesalonicenses 4, son textos, uno le puede preguntar, escúchame, cuando Juan en el capítulo 4 de Apocalipsis, la voz le dice, sube acá, ¿quién más sabía eso? Solo Juan. Cuando Daniel estaba orando, capítulo 9, ¿quién más vio al ángel Gabriel llegando a él? Daniel solamente lo vio. Entonces, a veces las personas pareciera, y lo triste es que son creyentes, es que tratan de ridiculizar nuestro concepto sin discutir con el texto de la Biblia. Y la discusión de ellos debiera ser con lo que dice el texto y no con nosotros, porque creemos que hay un arrebatamiento. La iglesia lo creía. Pablo está diciendo acá en 1 Tesalonicenses que él cree en el harpazo. Ahora, lo dice el Espíritu Santo a través de Pablo. ¿Por qué discute conmigo el hermano? Porque quiere que yo piense como él. Y yo le digo, mostrame en estos textos qué está equivocado en lo que yo interpreto. Y no tienen base, solamente su idea de que las trompetas son la misma. Y estamos viendo que no es la misma. Claro. Entonces, creo, Miren pastor, el cuadro. sería muy prudente diferenciar el arrebatamiento y de la segunda venida de Jesucristo. Sí, En el arrebatamiento participa solamente la iglesia, exclusivamente. exclusivamente la iglesia. En la segunda venida de Jesucristo, todo ojo lo verá. Y judíos y gentiles son, porque la Sí, iglesia eso, no está en la tierra. creo que eso es muy importante también diferenciarlo. Sí. Sí. Sí, Bueno, gracias, gracias. bueno, Miren un gráfico de las intervenciones divinas con respecto al tema Cronos. ya. Bueno, En continuamos. el orden, vimos que en el Sinaí aparece el tema de las trompetas, en Éxodo 19. Siguiendo el orden, en el año 100, cuando Juan recibe Apocalipsis, cerca del año 100, también vemos que habla de las 7 trompetas. Pero cuando la iglesia es arrebatada en las nubes, también hay una trompeta. Y curiosamente, cuando termina la tribulación, durante la tribulación, mejor dicho, están las 7 trompetas, antes de las 7 copas de la ira de Dios. Cuando termina la tribulación, nosotros vemos que el Señor envía para juntar a los escogidos de la nación de Israel y también el trono de gloria y las naciones vivas. Así que esto es porque es un aspecto cronológico, porque el Evangelio de Juan es escrito, Apocalipsis cuando escribe, es escrito en el primer siglo y lo que narra es de la tribulación. Y la iglesia es arrebatada cuando termine el tiempo de la iglesia. ¿Vamos bien hasta ahí? La cruz nosotros la tendríamos que poner entre el punto 1 y el punto 2. La cruz del Señor Jesucristo. Pero esto es para que tengan un gráfico en dónde están las intervenciones divinas de las trompetas.
y por supuesto después el milenio. Y después ya no volvemos a escuchar ninguna trompeta. Entonces, ¿por qué es un error confundir el tema de las trompetas? Primero, los sonidos de las trompetas no eran iguales, ni todos los sonidos se ejecutaban simultáneamente. Segundo lugar, había diferentes sonidos para diferentes eventos. De la misma manera, el Nuevo Testamento respeta eso. Un sonido para la iglesia, un sonido para Israel, un sonido para las naciones gentiles. Las trompetas de plata, solo los sacerdotes. Así que cuando se refiere a los ángeles, tenemos que diferenciar por el contexto cuál sería el propósito y el tiempo de dicha intervención, pero especialmente en el Nuevo Testamento, que es donde no tenemos las palabras que la diferencian. ¿Y qué más? En el Antiguo Testamento no vemos a los ángeles tocando las trompetas de plata, solamente los sacerdotes. El shofar lo podía tocar cualquier persona del pueblo. En el Nuevo Testamento sí vemos a los ángeles tocando, pero en solamente 3 circunstancias. Relacionadas con Israel y los gentiles antes del milenio. Segundo, con la iglesia, el arrebatamiento en las nubes. Y tercero, los 7 ángeles ejecutando los juicios durante la semana 70 o el tiempo de la tribulación, en la segunda mitad de la tribulación y antes de las 7 copas de la ira. No se nos indica que en el monte Sinaí los ángeles tocaron, pero tenemos que inferir, pensando que Lucero, que era un querubín, tenía en sí mismo la capacidad de producir música. ¿Está bien? Estudien Ezequiel 28 para ver ese tema. Y la expresión final trompeta es un término militar. Se relaciona con el arrebatamiento de la iglesia. Es una manera de expresar el momento de que se tiene que mover el campamento de los creyentes hacia el encuentro con el Señor en las nubes. ¿Se entiende eso? Entonces, ¿cómo aplicamos nuestro estudio? Bueno, agradecemos al Señor por las Escrituras, pero deberíamos dedicar un tiempo para estudiar Eventos del Porvenir, del Dr. Pentecost. Podría ser bueno bajarse el libro que está gratuito en la biblioteca virtual y dedicar tiempo. Este libro lo escribió en el año 57. Y cuando él le preguntaron hace unos años, él falleció hace poco, 98 años tenía, le preguntaron, ¿qué cambiarías? Y dijo, no, está bien así, creo que está perfecto, completo, es todo lo que yo quería que esté. Y de verdad, del año 57, se imaginan, ¿no? Contiene todos estos principios para que ustedes estudien. Lo segundo, bueno, intercedemos por los hermanos que necesitan crecer, pero tenemos que darles algunos estudios, tenemos que bajarnos algunos estudios buenos, doctrinales, y ustedes tienen 6 estudios mínimos y 14 más para poder ayudar a los hermanos a entender el tema de la salvación, justificación, redención, etc. Tercero, nos comprometemos a discipular a otros hermanos, porque si no, no va a haber iglesias fuertes. Van a ser más débiles cada vez. Y esa es una característica que tiene la mayoría de los emprendimientos de las iglesias. ¿Por qué? Porque se han acostumbrado a que dependan de la capacidad del pastor. Y los pastores no tenemos que estar para mostrar qué capaces somos, sino capacitar a los santos para la obra del ministerio. Así que con esto nos hemos ido de tiempo, pero espero que haya sido de bendición. Si ustedes tienen preguntas, escucho, trato de contestar. ¿Alguna pregunta, aporte, hermanos? ¿Los escuchamos? Ya para ir terminando. Bueno, queridos hermanos, creo que hemos concluido ya con el tiempo. Agradecer al pastor Ismael Cajal por este tiempo hermoso y que, bueno, sigamos escudriñando las escrituras
discerniendo las escrituras, porque es un tiempo debemos discernir las escrituras, hermanos. Amén. Bueno, nos despedimos y nos vemos el siguiente miércoles, Pastor Ismael. Estudiando más de la palabra del Señor. Amén. Bueno, bendiciones. Gracias. Gracias, Hasta Pastor. luego. Gracias, Pastor Nelson. Gracias, Pastor Ismael. Bendiciones. Bien. Gracias.